El legado de la abuela. Capítulo 2. El regalo de la abuela. Sentada en la cama, ya en mi casa, lo primero que hice fue ir a buscar el manuscrito que había dado la abuela, que me dio la abuela aquella tarde. Estaba muy cansada, pero me comía tanto la curiosidad que no podía acostarme sin echarle por lo menos un vistazo a aquella maravilla. Me preparé una infusión calentita, me puse el pijama y me metí en la cama. Encendí la luz de la mesilla y puse frente a mí aquel manuscrito. Había que tratarlo con mucho cuidado, porque sus hojas estaban algo desgastadas. Supuse que por el tiempo que llevaban escritas y guardadas en aquel cajón. Si no las pasabas con sumo cuidado, se partirían. Tomé un sorbo de la infusión y comencé a leer. Mi querida nieta, mi pototita, como solía llamarte de pequeñita, ahora ni se me ocurre llamarte así porque sé que ya no te gusta, porque eres mayor, eso me dices. Este libro que tienes entre tus manos es algo que he escrito durante algunos años, especialmente para ti. Lo decidí el mismo día que naciste, nada más entrar en la habitación del hospital y verte en aquella cunita tan chiquitina y toda envuelta en aquella mantita rosa. Me dije que tenía que hacer algo que te ayudara a vivir una vida lo más feliz posible. Fue entonces cuando decidí escribirte todo lo que yo fuera aprendiendo en la vida para tratar de evitarte los malos ratos y las malas experiencias dentro de lo posible, mi pototita. Y aunque comencé a escribirlo mucho más tarde, ya de mayor, conseguí terminarlo y aquí lo tienes. Mi Ana, mi nieta, pues bien, cariño, comencemos. Una cosa muy importante que debes recordar siempre, mi querida nieta, es que debes vivir el presente. Los jóvenes soléis disiparos en vuestros sueños de futuro y os perdéis lo que estáis viviendo en el presente. Con el paso de los años te das cuenta de todos los presentes que te has perdido por vivir siempre soñando con lo que será o lo que quieres que sea, tu presente en un futuro. ¡Qué error tan grande! Pero tranquila, hija, es normal. Cuando uno es joven, yo también caí en ese mismo error mientras fui joven. Me pasaba los días soñando con tener una gran familia, con muchos hijos, 5 o 6, con vivir en una casa muy grande cerca del mar y convertirme en una importante pintora. Estudié en la Escuela de Bellas Artes, como ya sabes, en Madrid. Pasaba los días pintando y amontonando los cuadros en mi habitación, soñando con que algún día alguien de alguna manera o en algún concurso de pintura vería uno de mis cuadros y quedaría tan impresionado que me pediría hacer una exposición donde vendería muchos cuadros y acabaría recorriendo las ciudades más importantes. Nueva York, París, Londres, presentando mis cuadros en las galerías de arte más conocidas. Me dediqué tanto a soñar que no disfruté de mis amigos, de los ratos de charla en familia o de miles de momentos preciosos que si no se vivían en ese instante se perderían en el tiempo. Evidentemente, yo los perdí. En la Escuela de Bellas Artes conocí al que luego se convertiría en tu abuelo. Era profesor de la escuela. Él me enseñó mucho sobre pintura y los primeros años juntos fueron muy felices, pero después de casarnos y de tener a tu madre, todo cambió. Yo estuve a punto de morir en el parto. Al final consiguieron salvarnos a las dos, pero yo cambié radicalmente. No podría tener más hijos y eso me sumió en una inmensa tristeza. Mi sueño de tener una familia numerosa ya no sería posible. Centré mi vida tanto en tu madre, por miedo a perderla, que dejé de pintar. Que eso me ayudaría, dejé de pintar. Tu abuelo me decía una y otra vez que volviera a pintar, que eso me ayudaría y que no era necesario tener muchos hijos para ser feliz. Pero era mi sueño y ya no podría cumplirlo. Entré en una terrible depresión y lo único que hacía era estar al lado de tu madre y cuidar de ella. No pintaba, no cocinaba, no comía apenas y tenía a tu abuelo completamente abandonado.
Un día tu abuelo llegó con un terapeuta a casa para que me viera y comencé a pasar muchas tardes hablando con él y haciendo una especie de terapia. Después de muchos meses de hablar y escuchar, comencé a ver la luz al final del camino. Tu abuelo se pasaba los días trabajando y cuidando de mí y de tu madre, sus mujeres, como él solía decir. Un día, de repente, me desperté con ganas de salir a la calle, de ver el sol y de abrazar muy fuerte a tu abuelo. Miré al lado de mi cama, y lo vi allí, completamente dormido, exhausto, tan tierno, tan grandote. Era el hombre más bueno y guapo que había conocido nunca. Me encantaban su sonrisa y la forma de sus manos, tan fuertes y suaves cuando me acariciaba. Moría por los rizos de su pelo. Sin saber cómo, volví a fijarme en todos esos detalles que tanto me gustaron de él cuando lo conocí. «Manuel, despierta», le grité mientras lo zarandeaba en la cama. Él estaba profundamente dormido, pero yo insistí y lo zarandeé más fuerte. «Manuel, quiero que me lleves de paseo». Tu abuelo abrió los ojos como platos de repente, como si lo que estuviera escuchando no fuera real. Se incorporó en la cama. Se sentó de un brinco y me miró fijamente sin poder decir ni una palabra. «Manuel, quiero que me lleves de paseo y que pasemos todo el día fuera y que comamos en un restaurante junto al mar». «Perdona, nietita, había olvidado decirte que aquel terapeuta le recomendó a tu abuelo que me sacara de la gran ciudad y nos fuéramos a vivir a un lugar más tranquilo. Tu abuelo pensó que como siempre había querido vivir junto al mar, eso me ayudaría. Y sin pensarlo, me dejó su trabajo, vendió nuestra casa y compró otra junto a una playa de Cádiz. Era una pequeña casita en un pueblito de pescadores veraneantes, Barbate. Allí pasé algún tiempo, sumida en la tristeza, hasta ese día que te estoy contando. Fue una gran idea. La mejor idea que pudo tener, mudarnos a aquel pueblecito. Tu abuelo me adoraba y por eso terminamos en ese pueblecito. Sí, ese pueblecito donde tu madre te ha llevado siempre de vacaciones. Esa casa donde pasáis el verano y que tú crees que la compraron tus padres. Bueno, sí, la verdad es que la compraron. Me la compraron a mí. Pero fue una manera de que yo tuviera un poco de más tranquilidad a nivel económico, para pasar mejor mis años de vejez cuando tu abuelo murió. Qué pena que nos llegaras a conocerlo, hija. Pero bueno, a lo que iba, esa casa era mi casa, la casa donde se crió y vivió tu madre hasta que se marchó a estudiar a Madrid. Conocí a tu padre y poco tiempo después de casarse me alquilaron una casa para que yo viviera cerca de ellos, o al menos en la misma ciudad. Tu madre nunca ha querido estar muy lejos de mí, algo que yo agradezco infinito, porque yo no podría vivir lejos de ella y luego de ti. Bueno, pero volvamos a lo que estaba contando. Tu abuelo no podía dejar de mirarme, sentado en la cama. Yo le cogí la cara y acerqué la mía para besarlo muy despacito en los labios. Justo en el momento en que sentí sus labios en los míos, noté mis mejillas humedeciéndose. Sus lágrimas empezaron a caer en silencio. Eran lágrimas de felicidad, eran lágrimas de sentir que yo había vuelto, eran lágrimas de amor. Nos vestimos, desayunamos y nos subimos al coche. Tu abuelo me llevó a la playa, paseamos descalzos por la arena y por la orilla, cogidos de la mano, mirando a nuestra pequeña correteando por la playa. Sin hablar, pero sintiendo el contacto de nuestras manos, sintiéndonos más unidos que nunca. El contacto del agua fría con mis pies me encantaba. Aquel momento quedó grabado en mi mente como ningún otro de mi vida. Después de haber caminado por toda la playa, volvimos al coche y nos fuimos hasta Cádiz.
Allí estuvimos callejeando, entrando en tiendas. Tu abuelo compraba cada cosa que yo decía que me gustaba. Estaba tan feliz de haberme recuperado que hacía lo que fuera. Ya te dije que era el hombre más bueno y guapo del mundo. Pasamos por la catedral, paseamos por el parque genovés, nos sentamos a mirar el mar en la caleta, fuimos al mercado central. Me encanta el ambiente de los mercados. Y por último comimos en un chiringuito que estaba metido en la misma arena de la playa. Recuerdo que se llamaba El Potito. Lo pasamos genial. Te preguntarás, mi querida Ana, ¿qué tiene que ver todo esto que te estoy contando con lo que te dije al principio de vivir el presente? Pues verás, hija, yo tenía que haberle hecho caso a tu abuelo cuando me dijo que volviera a pintar y haberme tomado las cosas de otra manera, y no debería haber sentido lo que me ocurrió como una tragedia por no poder tener tantos hijos como quería, sino haber pensado que si la vida me había dado solo a tu madre, sería porque era realmente lo mejor para mí. Tenía que haber disfrutado más de ella y de tu abuelo, y no haber perdido tanto tiempo con penas que si me las hubiera tomado de otra manera no hubieran sido tan horribles. ¿Que por qué te digo esto? Pues porque yo tuve que sufrir algo realmente trágico para darme cuenta de ello. Ese día, con tu abuelo y con tu madre, los tres juntos, fue el último que pasamos unidos. Aquella misma noche tu abuelo sufrió un infarto y murió. Aquello sí fue realmente lo más doloroso que me había pasado en la vida. Acababa de perder a una de las dos personas más importantes para mí y para siempre. Pero esta vez no podía permitirme hundirme porque tenía a tu madre, una pequeña de apenas 3 años, y tenía que seguir luchando, aunque no tuviera ganas de seguir. Debía continuar luchando por ella, por mi hija. Por eso te digo que vivas el presente, cada momento, porque uno no sabe las cosas que le esperan, y sean buenas o malas, no hay vuelta atrás. El presente es lo único que tenemos, Ana. Hazme caso. Y no olvides nunca esto, por favor. Te quiero contar otra cosa, Ana, que te hará comprender mejor que debes vivir el momento presente con intensidad y no perder la cabeza mirando al futuro o recordando el pasado. Esta vez miré mucho más atrás, en el tiempo. Cuando yo era niña, recuerdo que mi padre siempre estaba pendiente de mí. Me daba todos los caprichos. Fui creciendo y mi padre seguía consintiéndome todo. Yo, en cambio, bebía los vientos por mi madre, quien no me quería bien. Mi padre era un hombre que tenía una vida interior increíble. Todo lo plasmaba en sus libros. Le gustaba mucho escribir, pero siempre fue un incomprendido, porque nadie lo tomó nunca en serio. La primera, mi madre, que se reía de él y de las poesías que le escribía. Mi padre estaba totalmente enamorado y colgado de mi madre, quien no se quería ni a ella misma, y era un ser egoísta y a veces cruel. Dicen que a causa de la crianza que tuvo, pero yo era pequeña y crecí viendo cómo no lo tomaban en serio, con lo que yo tampoco le ponía mucho interés. Siempre quería darme besos, abrazos, pasar el tiempo conmigo, pero yo lo rechazaba. Según fui haciéndome más mayor, y una vez que salí de casa, fui dándome cuenta de que mi padre hacía lo que fuera por mí, y en vez de disfrutar de su cariño, me aproveché pidiéndole toda clase de cosas. Pero poco a poco, a medida que me hacía adulta, empecé a sentir que lo pasaba muy bien cuando estábamos juntos, y que no era tan simple como me habían hecho ver durante toda mi vida. Las peleas con mi madre iban aumentando y la unión con mi padre también, pero tardé demasiado en comenzar a disfrutar del cariño de mi padre y pasar tiempo con él, porque mi padre, al igual que tu abuelo, una noche se acostó y ya no se despertó. Lo había perdido. Ahora que me gustaba estar con él, lo había perdido. El resto de mi vida siempre he tenido ese peso en mi corazón y esa pena por no haber disfrutado de él antes. Porque, ¿sabes qué, Ana? A medida que pasan los años me iba dando cuenta de lo parecida que era él y lo mucho que hubiéramos llegado a compartir si no hubiera muerto. Así que
Mi querida Ana, no olvides nunca decir todos los te quiero que sientas, no los dejes para otro día y disfruta de todo lo que puedas en cada momento de tu vida, en cada presente de tu vida. Y por hoy te dejo de escribir, estoy cansada y voy a dormir. Si te ha tocado en la fibra este capítulo o lo que estás escuchando hasta ahora del legado de la abuela, no dejes de ponérmelo en comentarios y explicarme lo que te hace sentir o recordar. Y no te pierdas el próximo capítulo. Pon la campanita y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo y el final del libro próximamente. Lo que viene a continuación te va a encantar. No te lo pierdas, hazme caso. Dale a la campanita y suscríbete.